Gracias por estar acá. Esto es Desde Cero, un espacio donde cada episodio es una invitación a volver al origen, reconectar con tu esencia y acompañar tus procesos de vida a través de las emociones, la luz interior y el lenguaje sutil de las flores de Bach. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio floral. Espero que sea un lugar donde las flores te abracen, que la naturaleza te acompañe y que podamos adentrarnos también de a poquito en cómo trabajar o cómo escucharnos a través del lenguaje floral. Un poco este espacio nace desde una necesidad de comunicar qué sucede en la terapia floral, una terapia que muchas veces se dice alternativa, pero nos gusta decir que más que alternativos somos complementarios, que venimos a complementar una terapia de base, como puede ser con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional de la salud. Desde ese lugar y desde ahí es donde comenzamos a investigarnos, llegamos a las flores de Bach a través de un proceso personal, individual, donde, primero les voy a decir quién soy yo. ¿Por qué arranqué así? Bueno, arrancamos así por una cuestión más formal, pero ¿quién soy yo? Soy Fabián Copis, soy una persona que vive en Rosario, que transita el mundo de las esencias florales hace ya casi 10 años. Me convertí en terapeuta floral. Bueno, no sé si convertir es la palabra más adecuada, pero llegué a la terapia floral después de un proceso individual. Mi formación, vamos a decirle académica, viene del ámbito de las ciencias exactas, más precisamente desde los números, desde el título de contador público, en un ámbito en el cual me desarrollé durante mucho tiempo, y a partir quizás de una búsqueda personal a través de conflictos, de no encontrarme en donde deseaba, quería, anhelaba, o donde, yéndonos un poquito más a lo que dice el Dr. Bach, donde esa planificación interna que uno antes de encarnar, vamos a decirle muy entre comillas, pacta o intenta desarrollarse lo más acertadamente aquí en la Tierra, desde ahí creo que nace, desde una búsqueda, desde un momento de mi vida donde podríamos decir que solamente pensábamos en lo que se podía medir, pesar y contar. Desde ahí solamente creíamos que existía eso, y bueno, a partir de un momento de entrarnos en análisis, en terapias para poder quizás transitar dolores, angustias, incertidumbres, llegan a nosotros las flores de Bach. ¿Cómo llegan? Llegan a través de una psicóloga que nos recomienda empezar terapia floral, muy al principio, muy descreído, pensando que quizás no me iban a hacer nada. Comenzamos ahí de a poquito a incorporar las esencias florales. Eso, desde ese lugar, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me puede hacer? Ya he probado bastante de todo. Veníamos mucho de la medicina alopática, de ese tipo de psicofármacos que nos acompañan y que tienen muchas veces un efecto el cual podemos percibir en el cuerpo físico. Y así comenzamos este viaje de empezar a tomar las esencias florales, totalmente descreídos de que podían llegar a quizá modificar, o quizá decirles, como yo les digo a los pacientes, esto, las flores te abrazan en una primera consulta, te acompañan. La primera consulta
llega uno quizás desnudo, decimos, y a su vez la primera toma te da una capa, la segunda te da un escudo, la tercera te empieza a armar esa armadura y la cuarta te da una espada. Y así salimos un poquito más en armonía o en equilibrio a dar batalla a lo que la vida nos presente. Lo cual no quiere decir que no venga un viento y nos deje de nuevo como llegamos a este mundo. Así que bueno, así comenzó nuestra primer experimentación, podríamos decirle, con las flores, desde un lugar donde nos fuimos tomando un primer mes, segundo mes, tercer mes, y no había efectos que uno pueda percibir rápidamente, pero empezamos a notar que algo dentro nuestro se empezaba a modificar, que había características de nuestra personalidad que se empezaban a ver quizás más en armonía. ¿Vieron cómo esto empezamos a trabajar un poco la confianza? Algo que uno cree que quizás es más para trabajar desde qué lugar, desde la autoimagen, va a decir Walter Rizzo, vamos a decir desde el autoconcepto, desde el autodiálogo, desde la autogratificación. Mucho no me gusta la palabra auto porque pareciera que automáticamente nosotros nos damos lo que necesitamos y nos dejamos de observar que vivimos en comunidad y que vivimos en un lugar donde necesitamos de los otros y necesitamos también precisamente de la naturaleza para poder adentrarnos en ese proceso de introspección, en ese proceso profundo, quizá de descubrimiento. Y mi primer terapeuta, con la cual trabajé y recuerdo, Mariela Silverstein, le mandamos un fuerte abrazo si está escuchando este podcast, nos empezó a transmitir que íbamos a ir trabajando en esas primeras consultas. Y bueno, Fabián, mira, en esta primera consulta vamos a trabajar el equilibrio, supongamos, bueno, y así podemos empezando a trabajar aspectos de la personalidad que se empiezan a quizá eso, a armonizar con las flores. Las flores son equilibrio, digamos, la naturaleza está en equilibrio y las flores acompañan y abrazan y contienen quizá ese proceso de búsqueda de equilibrio. Así comenzamos y bueno, ¿quiénes somos? Mi nombre, bueno, es Fabián Copis, soy de Rosario, podría decir que me identifico con el título de terapeuta floral, podríamos decir que soy terapeuta floral, aunque muchas veces no somos los títulos que cuelgan, sino que somos esencia, somos luz, somos conciencia, somos mucho más de lo que dice un título. Recuerdo una anécdota donde comenzábamos a estudiar las flores acá en la Universidad Nacional de Rosario, en el posgrado de Carolina Campra también. Le mandamos un fuerte abrazo si está escuchando este podcast, junto con todo su equipo, Pablo Noriega, Julieta Bernabé, bueno, docentes que realmente me han transmitido y me han dado la seguridad para poder salir quizá al mundo como terapeuta floral. Recuerdo que cuando las personas nos íbamos presentando y en los ámbitos por ahí de la medicina, la mayoría eran, bueno, pongámosle kinesiólogo, un médico, dentista. Bueno, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Y me buscaba un compañero, levanta la mano y dice, bueno, yo tengo el título de, pero no soy ese título, soy mucho más que todo eso. Bueno, creo que el mundo de las flores nos invita a descubrirnos cuán mucho más somos, más allá de lo que podemos haber obtenido de ese mundo más material que nos lleva y nos dice que somos esos logros materiales que conseguimos y bueno, somos mucho más que eso. Hacia ese lugar intentamos ir con este podcast. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver por qué se llama Desde Cero. Yo creo que un poco desde cero es entender que todos los días empieza un nuevo renacer y una nueva forma de comenzar.
nunca estamos en el mismo lugar, nunca nos bañamos en el mismo río, vamos a decir. Así que desde cero busca hacer ese espacio para que cada capítulo, cada podcast, cada episodio nos encuentre renovados, nos encuentre adentrándonos en una nueva forma, en un nuevo descubrir y bueno, y así desde cero es donde vamos a comenzar. Y para comenzar un poco desde cero, lo que vamos a hacer es contarles de qué se trata la terapia floral, cómo comienza y qué es lo que vamos a hacer también en una consulta floral. Particularmente, no solamente me gusta atender, sino que amo dar clases, enseñar las flores. Es algo que me apasiona, que he descubierto que esa vocación por transmitir el conocimiento y la filosofía de Bach es un motor diario y es desde ahí es donde nacemos y hacia donde queremos ir, y ese es nuestro norte, lo que nos hace caminar quizá a desplegar el mundo de Bach con nuestra propia impronta, ¿no es cierto? Porque uno va teniendo características que se van sumando dentro de su individualidad, como siempre les decimos a nuestras alumnas y a nuestros estudiantes, que cada uno tiene que dar con su propia individualidad, con su propia forma de expresión y de expresar la terapia floral en el mundo. No todos tenemos esa misma impronta y bueno, y yo les voy a contar qué son las flores de Bach a partir de mi propia impronta. El doctor Bach es un médico que se desarrolla a principio de ciclo, vive 50 años, desencarna en el año 36, y una de las cuestiones que él pregonaba, buscaba o ansiaba era descubrir una medicina que esté al alcance de todos, que sea fácil de comprender, y eso un poco lo encontró en las plantas, en las flores. Él empezó a descubrir que había ciertas características de las plantas que podían acompañarnos, que podían equilibrarnos, y empezó, luego de un profundo análisis, a descubrir estas primeras 38 flores de Bach que van a ser el inicio de lo que será la terapia floral. Bueno, ¿y qué son las flores de Bach, Fabián? Las flores de Bach son esencias florales que nos acompañan a equilibrar algún aspecto de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que esté en desarmonía. El doctor Bach descubre 38, no es lo mismo estar triste, melancólico, angustiado que depresivo. Hay una flor para cada una, podemos pensar en Mustard, podemos pensar en Gorse, podemos pensar en Sweet Chestnut, podemos pensar en Gentian. Flores que casi correlativamente, como lo fui diciendo, trabajan diferentes aspectos que estemos transitando. No solamente eso, sino que descubre 12 flores que tienen que ver con la personalidad, que van a trabajar de una manera más polar. Descubre que dentro de esas polaridades está la confianza, la desconfianza, que es Macerato. Descubre que está Scleranthus, que trabaja en la indecisión y la decisión. Descubre que está Rock Rose, que trabaja el pánico y el terror, y en polaridad el coraje. Descubre que también hay algo de la cronificación en nuestra vida que se nos puede ir dando a partir de la autoexigencia, y así descubre Rockwater, o a través del estrés, y así descubre Olive, o a través del drama, y así descubre Heather. Y que también hay cuestiones más espiritualizadas, como le llama al tercer grupo, 19 espiritualizadas, que tienen que ver con algunas cuestiones más puntuales que suceden en nuestra vida, como puede ser el resentimiento, que puede ser más Willow, como puede ser la culpa, que está representada en Pine, como puede ser el sentimiento de impotencia, que está representado en Larch, o como puede ser el exceso de preocupación por lo que le pueda llegar a pasar a algún familiar, y quizá está más representado en Red Chestnut. Bueno, así es como descubre las esencias. Lo que hacemos en la consulta floral es dialogar junto con el paciente, ver cuál es el motivo de consulta, y a partir de ahí armar una fórmula floral que quizá va a tener entre 4, 5, 6, 7 flores que vamos a elegir de esas 18 de acuerdo al momento que esté transitando, para que lo acompañen a lo largo
de 21 días. Las flores tienen de bueno que no interfieren con cualquier otro tratamiento, no tienen efectos secundarios, no tienen un principio activo, lo que toma es la energía de la planta mediante un método que se llama de solarización, que descubre el Dr. Bach, que quizás más adelante vamos a ir investigando y vamos a ir desarrollando en profundidad. Pero bueno, lo que hacemos en la consulta es ir adentrándonos en esos padecimientos del paciente, lo escuchamos, intentamos ver cuáles son las flores que van a acompañar a esa persona a lo largo de 21 días. Estos son un frasquito de 30 mililitros que armamos luego con esas esencias y se lo va a llevar. Y las consultas suelen ser cada 3 semanas o cada 15 días de acuerdo a la necesidad del paciente. Y bueno, intentamos que el proceso también sea por lo menos de 3 meses para ver si realmente dan algún tipo de resultado en eso que estamos buscando, si venimos a buscar un poco disminuir la ansiedad, disminuir el estrés, disminuir la angustia, disminuir el enojo, o armonizarlo, o equilibrarlo, o tratar a veces de transitarlo, de vivir el proceso de una manera más en equilibrio. Bueno, desde ese lugar es el cual vamos a acompañar al paciente, al consultante, y vamos a ir quizá también adentrándonos en lugares que van a ser de descubrimiento y bueno, hacia ese lugar hondo es donde intentamos ir y acompañar de la manera más amorosa para que la vida se haga quizá un poco más suave, un poco más dulce, un poco más tierna, que no sea tan rígida, que no sea tan dura con nosotros mismos. A veces nuestros pensamientos están ahí siendo quienes nos acompañan de una manera no tan amorosa. Y bueno, las flores tienen esa capacidad, ese don de armonizar y de acompañar y abrazar ese proceso de angustia o de dolor que estamos transitando. Así que bueno, los invitamos a este podcast, los invitamos a zambullirse en la terapia floral, invitamos también a que puedan aprender sobre flores, aprender sobre plantas, lo que es una huerta, lo que es un lugar y un espacio que se pueda conectar y reconectar con nuevas o antiguas formas de transitar este planeta. Y bueno, me gustaría también dejarles una pregunta, que es si hoy pudieran empezar desde cero en algo, ¿en qué sería? Y así que bueno, desde ahí, desde ese lugar, desde este nuevo comenzar o nuevo renacer, vamos a ir adentrándonos en los próximos capítulos en la filosofía de Bach, en qué trabajan las esencias florales, y también quizá traigamos algunos padecimientos que estamos viviendo actualmente. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por regalarse este momento, y espero que si algo les resonó de todo lo que fuimos charlando, lo dejen en los comentarios, nos lo hagan llegar y saber. Y bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio de podcast que nace en este 2026. Les mando un fuertísimo abrazo. Gracias por quedarte hasta acá. Si algo de lo que escuchaste resonó en vos, déjalo estar. Las flores trabajan así, de a poco, en silencio y en luz. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.